como siempre, pues estamos con otro joven. Así es, él es filósofo y es asesor político. Entonces, él ha venido para que podamos conversar. Es Diego Miranda, yo le doy la bienvenida desde el Alto, Salvador. ¿Cómo está? Muchas gracias, Carolina, por la invitación. Agradecer también a tu audiencia por estar aquí presentes y presto, la verdad, para la entrevista. Muchas gracias más bien por la invitación nuevamente. Quería preguntarte a ver, ¿cuál es tu percepción de nuestro país en este momento? Vos que vives en el Alto, ¿cómo sientes a nuestra ciudad del Alto? Porque yo siempre he dicho que el Alto era la guardiana, ¿no? Nuestro escudo de defensa de la democracia, de nuestra soberanía de país. ¿Cómo ves estos días a el Alto y en consecuencia a todo el país? ¿Cómo lo sientes después de las elecciones del 17 de agosto? Bueno, en lo personal he visto que la gente se ha ido decantando por una opción más de derecha, ¿no? Si vamos a nivel de los resultados, a nivel regional, evidentemente aquí en La Paz ha tenido más aceptación el partido de Paz y de Lara, ¿no? El PDC, sin tener una ideología bien marcada respecto a lo que podría ser una izquierda o una posición de centro-izquierda. En ese sentido, creo que la sociedad ahorita en el Alto está más preocupada por qué va a comer mañana. Eso es uno de los problemas principales que me parece de la sociedad allá, que por eso se ha decantado quizás por una opción no tan informada de derecha, ¿no? Que cree que evidentemente esta narrativa que se viene exportando de Argentina y de Europa también, de los libertarios y del libre mercado, es una tendencia que lamentablemente está siendo adoptada por algunos sectores, ¿no? Y son sectores populares que ante la necesidad están decantándose por esa opción, al ver que quizás ahora estamos en crisis. Bueno, estamos en crisis, ¿no? Eso no está... No hay como ocultar. Claro, no hay como... El sol no se oculta con un dedo. Sí. ¿No? Ahora dime, este decantarse hacia ese otro lado ideológico, ¿será solamente por la crisis o es que entre los que estaban en carrera se supone estaba gente pro pueblo? Entonces, ¿qué ha pasado? Porque ahí podríamos encontrar Alianza Popular, estaba con el partido del Pazzi, el Andrónico, estaba también el Eduardo del Castillo con el MAS. Pero se supone que los dos, o el de la Eva Copa, ¿no? Que se bajó, se supone que eran más pro pueblo. ¿Por qué no han ido con ellos? Si se supone se han presentado como renovación, gente joven, no sé qué. Bueno, a nivel discursivo, ¿no? Manejaban una retórica relacionada a lo que es el movimiento de la Nacional Popular. Todos. Yo los he escuchado tanto a Eduardo del Castillo como a Andrónico enaltecer esta consigna, ¿no? De lo Nacional Popular como discurso. Evidentemente tenían también ciertos antecedentes respecto a su participación en la izquierda, Eduardo del Castillo con el movimiento del socialismo, Andrónico también, Chepare y su trayectoria que ha tenido como dirigente sindical. Pero ¿por qué la gente ya no le atrae esta situación o este tipo de esta narrativa, ¿no? Un poco de izquierda, de reivindicar la Nacional Popular, que Zabaleta nunca lo ha utilizado como discurso, ¿no? Esto de la Nacional Popular, sino como un momento más constitutivo en el que los sectores populares toman el poder. Pero creo que la gente no se ha sentido identificada por esto porque le ha fallado este gobierno en los últimos 4 años. No ha existido tampoco un acompañamiento ideológico quizás a lo que podría ser este proyecto de Estado plurinacional. Se lo ha abandonado. No se ha hecho vínculos ni puentes en el tema de comunicación con los sectores sociales. El Ministerio de Comunicación se ha centrado solamente en hacer marketing político o marketing de las cosas que hacía el presidente y no se han tendido puentes con la sociedad, no se ha horizontalizado las relaciones de lo que podría ser sociedad y Estado. Entonces todas estas situaciones han decantado en lo que veíamos ahora, ¿no? Ese vaciamiento ideológico que ha existido a la izquierda. Entonces la gente no es tonta, creo que ve que sectores se han beneficiado de este discurso y que han dejado atrás a sectores populares y más que todo a las necesidades inmediatas que tienen, que son comida, techo y demás, ¿no? Creo que eso ha sido un poco el problema
sector. Digamos que en este caso la población boliviana sí está decepcionada porque el MAS, el instrumento, le han fallado. Y yo digo, ahí si hacemos un análisis bien finito y vamos a los sujetos, pues habían dos clases de sujetos, unos en condiciones de tomar decisiones y otros como base. Entonces, ¿cuál de los dos sujetos crees que le ha fallado más a la no construcción, a la no correspondencia? Desde mi lógica, Diego, para mí el proyecto país está constitucionalizado, o sea, lo que las mayorías querían se ha escrito en la Constitución. Por eso las oligarquías bolivianas pues no quieren la Constitución, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, ¿cuál de estos dos sujetos crees que ha fallado más? ¿Los que estaban en la posibilidad de tomar decisiones o la base? Ambos. Yo creo que es un error de ambos. ¿En qué medida? ¿Cómo? A ver. Ha habido un ascenso, si se quiere, de sectores que eran sectores pobres, si se quiere, en el sentido de que más de 3 millones de personas en estos últimos 14 años han salido, ¿no?, de esa situación y son nueva clase media, si se quiere, o clase media ascendente. Pero este ascenso de la clase media no ha venido acompañado con una preparación ideológica o con un acompañamiento ideológico. Lamentablemente, cuando esta gente ha subido a la clase media, ha adoptado los valores de la clase media, valores que son decadentes, valores que significan el desprecio que se hace hacia un pasado que nos identifica como parte de una cultura, valores evidentemente burgueses, donde existía quizás un acomodamiento respecto a sus ingresos y demás cuestiones, ¿no? Entonces, bajo esa óptica, la clase media siempre opta por la derecha, ¿no? Eso nos ha mostrado la historia. Eso sería en cuanto a las bases, ¿no?, que han tenido ese ascenso social, pero no ha venido acompañado con un ascenso o con una preparación o formación ideológica. Por parte de los dirigentes tampoco ha existido ese desprendimiento de decir nosotros vamos por un proyecto político. En Bolivia mayormente existen caudillos y personas o personajes en los cuales se van concentrando las consignas y demás proyectos que tiene la sociedad, cuando debería priorizarse el proyecto por encima de los sujetos. El proyecto de Estado plurinacional en esencia tenía la intención de disolver el Estado en la sociedad y no de crear un Estado omnisciente que maneje todo y que se aleje del pueblo, ¿no? Creo que ese ha sido un error tanto en lo que vendría a ser lo estructural como en lo que vendría a ser la preparación y la formación ideológica de las bases. Por ambos lados. Desde abajo, ¿qué es lo que hubiera fallado más? Desde abajo, yo creo que... Separando dirigencias dentro de la base. También la cooptación de dirigencias, ¿no?, el abolimiento de las dirigencias, eso es evidente. La base ha continuado haciendo lo que hace, trabajar, ver por sus hijos en el tema de la educación. A lo que me refiero es de que no ha existido un acompañamiento cultural de cambio de paradigmas, de cómo se entiende nuestra cultura, de cómo se entiende la educación, de cómo se entiende, la economía también. No, queremos ser capitalistas todos, parece que queremos apuntar a ser empresarios, a tener éxito, y no está mal. O sea, el paradigma que tenemos de desarrollo, quizás un poco occidentalizado, no lo hemos sabido entender nosotros como Estado plurinacional, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de la gente? ¿Qué es lo que quiere? Entonces, creo que bajo esa óptica hay que repensar esta nueva etapa de lo que vendría a ser el Estado plurinacional, hablando con las bases, disolviendo al mismo tiempo ciertos prejuicios que existen, ¿no?, respecto a cómo se maneja la economía o cómo nosotros también podemos llegar a independizarnos y tener soberanía tanto a nivel país, tanto a nivel cultural y tanto a nivel social también. Ahora, haciendo cálculos, yo no siento que se haya decantado tanto por centro derecha como por derecha extrema del país, sino que se ha dispersado entre los nulos, el ausentismo y diezmados ahí por los otros frentes, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Haciendo un análisis, a ver, los habilitados ciudadanas para votar éramos 7.936.515, ¿no? Ese sería el 100%. ¿Y cuántos votan por PDC? Por el Lara y Paz, ¿no? Dice 1.717.432. Si hacemos una relación porcentual,
termina siendo 21%. Ahora, si hacemos una relación de esa cifra global igual, de 7.936.515 habilitados para votar, por libre ex ADN de Tuto, ¿no?, han votado 1.430.176, que equivaldría al 18%. Ahora, 18% más 21, ¿cuánto es? 33%. Y su máximo techo, toda esta derecha, centro-derecha, como coalición, como acuerdo patriótico, siempre han llegado al 35-38%. En 1951 llegaron al 42%, cuando por primera vez Víctor Paz se presenta a candidatear, ¿no? Entonces, haciendo esa relación, yo considero que se han manejado y se siguen manejando entre sus techos de siempre, ¿no? A la derecha. Pero de la derecha. Entonces, pero la población mantiene su lugar, la mayoría, ¿no?, sin ir a ese lado. Ahora, yo considero que en esta segunda vuelta recién vamos a ver, porque ya no hay otras opciones para dispersar voto, hacia dónde van a ir. Bueno, yo creo que también hay que verlo de manera regional, ¿no? Evidentemente, quizás haciendo una suma porcentual exista, ¿no?, lo que tú mencionas, pero si vemos de manera regional, donde el movimiento al socialismo antes tenía cierta presencia, ahora no tiene ninguna. En el tema de representación, en el ámbito legislativo tampoco, solo tiene un diputado plurinominal. A diferencia de antes, que siempre hemos sido mayoría, incluso en un tiempo teníamos 2/3 en la Asamblea Legislativa. Más de 2/3. Entonces, creo que desde esa perspectiva también hay que verla, ¿no? El margen de participación que van a tener estos sectores que de algún modo se denominan populares va a ser mínimo. ¿Qué grado de participación va a tener un diputado? ¿O qué proyecto de ley? ¿O qué iniciativa legislativa va a poder llevar a cabo? Ninguna. Entonces, creo que esa lectura también hay que verla de la praxis, ¿no? Ya se han confirmado, constituido los diputados y las asambleas legislativas, que es un factor de poder también, en lo que vendría a ser las relaciones que va a tener el Estado o el Ejecutivo con el Legislativo. Ahora, en lo que mencionas, sí es cierto, en esta segunda vuelta hay dos opciones. Y lo que me parece interesante que entre estas dos opciones, quizás Tuto ya lo tiene claro de ser un partido de derecha y que apuesta a libre mercado y demás, pero no veo lo mismo en el Partido Demócrata Cristiano. No existe están apelando a un capitalismo comunitario, capitalismo popular, perdón, que supuestamente reivindica sectores populares, una nueva perspectiva, pero no tienen ideológicamente cimentado una estructura fuerte. Y creo que ese es el primer error que se está cometiendo, ¿no?, a nivel de formación y de ideologización. La gente va a optar por lo claro, por lo que es, y lo claro va a ser evidentemente la derecha, lo que está, el discurso, que está siendo bastante popular, como te mencionaba, en Latinoamérica también, con el tema de Milei, que ahora está en decadencia, evidentemente, el tema de su popularidad está en descenso, pero también en otros países se está queriendo impulsar esta narrativa, ¿no? Creo que la izquierda no ha sabido hacer una lectura de cómo está geopolíticamente posicionada la izquierda. Petro ha cambiado su discurso, tampoco ha ganado Petro con un discurso radical de izquierda. También Boric tiene otra posición distinta. Venezuela está, el discurso chavista también, bolivariano, está un poco en bajada. Entonces tenemos que ver también cuál es el nivel de aceptación de nuestra retórica con la sociedad. Y creo que esa lectura no se la ha sabido hacer. Yo creo que Noam Chomsky decía que la manipulación mediática, el instrumento de dominación, la comunicacional, ha calado en la subjetividad y su capacidad de razonamiento de la humanidad. Y a eso se han creado estas otras superestructuras con un poder fáctico que tienen una sobreexposición, una sobrerepresentación y demasiada amplificación de sus ideas, que han logrado contener, ¿no?, lo que Dussel diría
su liberación del sujeto desde su otredad, desde su ser individuo y al mismo tiempo comunidad. Ha sido controlado. ¿Con qué narrativas? Yo recuerdo bien que nos decían a nosotros que la política no es para ustedes, pero vayan a ocuparse de su organización. ¿Ustedes qué tienen que ver con la política? Eso era negarnos nuestro ejercicio, desde nuestra concepción, nuestro ejercicio de tomar decisiones, de debatir nuestras necesidades, nuestros derechos, de poder asumir decisiones, de transformar desde nosotros. Ya nos han hecho tener miedo a la política pensando que era un ejercicio de poder y el que puede hacerlo es pisoteando a los demás y además teniendo plata. Y la falsa creencia de que la política, si uno ejerce realmente una política de servicio, uno sale bebiendo, porque es de verdad servicio. Yo digo, todos los que salen con casas, autos y no sé qué otras cosas es porque han ido a robar, o que me lo digan a mí, que estoy mintiendo. No da ni siquiera para ahorrar, porque el nivel de trabajo, el nivel de atención de la gente es fuerte. Entonces no da para que uno se haga millonario. Ya Dussel decía, el que escoge hacer una carrera política, prepárese para ser pobre. Lo mismo ratificaba Pepe Mujica, ¿no? Entonces, así es. Eso es cuando se ejerce esa política de vida, con ética, decidiendo y todo aquello. Pero esa narrativa de hacernos creer que los demás no tenemos que pensar en política, a las organizaciones, por ejemplo, les dicen, se han politizado, se han dejado cooptar, ¿no? Cuando ellos deberían ser los que en esa relación igualitaria pongan en agenda sus necesidades y no lo han hecho. Entonces creo que eso ha pesado. Lo otro que pesa es esta criminalización del otro pensamiento y ha llegado a niveles universitarios. En niveles universitarios ya no se debate la pluralidad de corrientes ideológicas. Si alguien habla de izquierda, alguien habla de socialismo, comunismo, les sale urticaria. ¿Sí o no? Miéntanme de lo contrario o desmiéntanme. Eso hacen. Las universidades hablan superfluamente a título de imparcialidad de corrientes ideológicas. Entonces, el sistema moderno, capitalista, occidental, anglosajón, que ha hecho es despolitizar, desideologizar y meterle miedo a la población sobre el campo de lo político, que termina estigmatizando como una especie de escudo para quedar bien con esos que lo oprimen. ¿No te parece? Esa es una reflexión que hago. Yo, la verdad, respecto, estoy de acuerdo en parte con lo que dices. Evidentemente ha existido, bueno, estamos condicionados todos por los medios de comunicación y por el sistema capitalista. Mark Fisher, que justamente planteaba de que en su libro Realismo Capitalista no hay alternativa, a veces es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? No sé si ves esas películas del fin del mundo, sí, que son... o de Francis Fukuyama, pues plantea esa idea de que, bueno, el fin del mundo está viniendo así y después sale a rectificar. Claro, es el fin de la historia, ¿no? Justamente de Fukuyama, pero Mark Fisher plantea de que hay que darnos cuenta de algo. Parece que no hay otra manera de pensar el capitalismo. Estamos atravesados por el capitalismo. Entonces, tenemos que nosotros entrar en esa lógica y entender eso primero. Segundo, es el tema de que evidentemente es importante reformar el tema de nuestro discurso. Nuestro discurso no es contestatario. Nuestro discurso antes era contestatario. Actualmente la derecha tiene un discurso contestatario contra las élites que supuestamente se han constituido en el poder, que ellos le llaman la casta política. Ese era nuestro discurso. Nuestro discurso de izquierda era contra ese grupo de poder que se iba constituyendo, pero ellos se han apropiado de nuestro discurso. Hay un libro de Agustín Laje que es interesante, que retoma varias consignas de la izquierda, porque es la izquierda la que plantea esto del discurso anticasta, el tema de la superestructura, el tema de cómo se maneja igual la batalla cultural, lo ha planteado la izquierda en primer lugar. Pero la derecha ha sido tan hábil que ha sabido apropiarse del discurso de la izquierda, que Ernesto Laclau en la razón populista también me enseña, ¿no? De que el populismo puede ser apropiado tanto por la derecha como por la izquierda. De hecho, se llama doña. Ahora, sí, el Milei tiene un principio populista de derecha. El discurso de Dunn, por ejemplo, acá era populista de derecha, contra una casta política, y ellos, los supuestos puritanos, que de algún modo van a venir a reformar el Estado. Cuando ellos mismos son eso. Claro.
Entonces creo que eso hay que verlo también, ¿no? Evidentemente ha existido una apropiación de nuestro discurso revolucionario y contestatario por parte de la derecha y que nosotros no lo hemos sabido ver porque nos hemos terminado aburguesando y al mismo tiempo creo que lo que vendría a ser el tema de burocratizarse demasiado. El Estado actualmente ha terminado siendo un lugar donde se han concentrado más deseos de personas que solo buscaban su beneficio personal por encima de un proyecto político, ¿no? Y creo que esto va a la par de los personalismos también que señalaba hace un momento, ¿no? De que la gente solamente va y apoya personas y no apoya proyectos políticos. Hay grupos que apoyan a Evo, que se llaman elistas, hay grupos luchistas, alcistas, androniquistas, y me parece bien chistoso que actualmente continuemos con eso, ¿no? Debería haber una sola consigna de ser el proyecto de Estado plurinacional. Lamentablemente eso tampoco se ha dado acá y creo que todas esas han sido los detonantes para que perdamos como izquierda, ¿no? Acá en Bolivia. Según Ramón Grossfogel, es la pseudoizquierda la que ha perdido, si hablamos en esos términos. Pero nosotros, ¿desde qué términos tendríamos que hablar? Ahora, ¿cuál tendría que ser nuestra herramienta de comunicación para rearticularnos, considerando que los grandes medios de comunicación, los que pueden viralizar más sus mensajes, son los que tienen plata? Tú y yo no tenemos para vivir el mes, ¿no? Solamente eso. Entonces, ¿cómo hacemos? No sé si tú estás de acuerdo, pero por lo menos yo siempre he planteado que en nuestra realidad boliviana hay algo que es, no sé si es cultural muy nuestro, pero todo es el face to face, o sea, cara a cara, el boca a boca. ¿Será posible todavía desde tu generación hablando hacer esto? ¿O qué mensajes o qué medios tendríamos que utilizar? No para hablar de izquierda, sino de realidad social, sobre el proyecto país, que pueda tejer y trascender, ¿no?, estas dicotomías ideológicas que me parecen absurdas. Yo, con respecto a lo que dice Ramón Grossfogel, me parece interesante. Yo creo que aquí ha perdido la vieja izquierda. La clásica. La vieja izquierda, la vieja izquierda burguesada, la vieja izquierda que no hace pensamiento crítico, que ni siquiera entiende cuáles son las verdaderas consignas de la izquierda. No entra a la acción. Exacto, que no tiene militancia, que no tiene acción, que no tiene praxis, que no es contestataria, que es yunca, como dices, ¿no? Esa vieja izquierda perdida. Yo creo que una nueva izquierda tiene que empezarse a plantear haciendo una crítica de todo lo que ha sucedido antes y que plantee justamente lo que debería ser una nueva manera de entender el poder, una nueva manera de distribución del poder, hacer una segunda etapa del Estado plurinacional, me parece sumamente importante también, pero esa es la izquierda que ha perdido. Ahora, el tema de cómo nosotros podemos empezar a popularizar esta nueva izquierda son las redes sociales. Lamentablemente creo que la gente ya no ve tele, o sea, la gente no se siente en su sala con su familia como antes y prende la tele y ve una película o ve unas noticias, no, todos están de manera individual con sus teléfonos viendo lo que les parece conveniente. Entonces ya no creo tanto en el poder de los medios de comunicación que te condicionan y te condicionan tu subjetividad, pero las redes sociales también están bajo esa misma lógica, ¿no? La lógica mercantilista, no enseñan, no plantean pensamiento crítico. Entonces creo que el trabajo va por ahí, por el tema de la juventud. La comunicación creo que ha cambiado también, ya es más un tema de feedback, ya es un tema más de que la gente te contesta, lees los comentarios de la gente y al mismo tiempo tú puedes ser interpelado, ¿no? Ya no es como la televisión que solamente te da el mensaje y lo recibes. Entonces hay que crear canales más horizontales de comunicación con la sociedad, hacer conversatorios, eventos, en vivos, por TikTok, pero hablando con la gente. Eso ha hecho Lara, por ejemplo, eso ha hecho también Dune, que han sabido ver estos mecanismos como puentes para difundir su mensaje, ¿no? Y hay que reformular también el tema del discurso, la narrativa que tenemos con la izquierda, si no queremos volver a perder o volver a continuar con esta decadencia de lo que ha sucedido lamentablemente en este último tiempo. Y ha habido varios avances y creo que toda la gente lo ve. Pero de mi manera de ver, ha habido más avances en el tema cultural, en una sociedad que era sumamente dividida, racista, exclusionista,
en la cual existía un blanqueamiento social, una pigmentocracia, una sociedad monocultural, ha cambiado. Quizás económicamente de todo ya estamos mejor que antes, pero a nivel cultural sí hemos cambiado bastante. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio era pecado apellidarse Quispe, Mamani. Ahora la gente con orgullo bandera su apellido. Me parece importante igual los resultados del censo, 38.7%, solo 2%, no sé, con respecto al último censo, se han suragudizado, ya se han olvidado de su identidad cultural, ese sector. Pero todo eso tiene que llamarnos a la reflexión y construir un nuevo proyecto de izquierda. Creo que esa es la tarea de la juventud. Así es, ustedes tienen la posta, literal, pero aquí estamos también, mi generación, como haciendo la contingencia, la resistencia. ¿Sabes? Cuando yo dialogaba con, serán mi generación y los que un poquito más, les decía, nosotros hemos heredado la capacidad de resistencia, resiliencia y dignidad de nuestros abuelos, ¿no? Por ejemplo, en el tema identitario y cultural. Y ahora, ¿qué vamos a heredar a nuestras próximas generaciones? Porque resulta que se había presentado lo indio, como nos han englobado en ese término, quechuas, aymaras, guaraníes, tapietes, qué sé yo, guanayecs, los guarayos, ¿no? Los chimán, nos han englobado como indios. Entonces se supone que como el instrumento político, desde esa izquierda, la más fuerte que hubo en los últimos años, en toda esta historia en realidad en el continente, el instrumento político de más IPZP fue el más fuerte, ¿no? Entonces se presentó como la reserva moral porque se supone se tenía que recuperar y poner en práctica esos principios, valores altamente éticos, ¿no? Mira, hay un pasaje histórico que cuenta Jesús Lara y dice, habían, digamos, como que 15 incas, pero la mayoría de los cronistas solo menciona 14. ¿Y qué pasó con ese uno? Dice, ¿no? Y él va a verificar en las comunidades para decir, ¿qué pasó con este otro inca? ¿Por qué no mencionan estos otros aquí? Y las comunidades respondieron, es que fue el peor inca. No merece estar en nuestra memoria, ni merece ser parte de nuestra historia. Entonces esa era la talla ética, moral de nuestros ancestros. En cambio, cuando se presentan como la reserva moral, hoy día vuelven a titular que Bolivia es el país más corrupto de Latinoamérica, 1, y 2, bajo un gobierno de alguien de izquierda, ¿no?, que representaba eso, lo indígena, originario, campesino, lo popular, ¿no? Entonces yo les decía, haciendo este análisis, ¿ahora qué vamos a heredarles? La vergüenza. No sé cómo ustedes perciben este tema. Y hace rato decías vos que creo que por doble partida hay responsabilidades también en la base. Y en la Constitución, como proyecto país, habíamos puesto en el artículo 108 que era deber de todo boliviano o boliviana conocer, hacer respetar la Constitución y ponerla en práctica. Y entre esas cosas era recuperar principios y valores. Entonces, no sé, pues, ¿cómo te sientes tú con esta lógica? ¿Crees que hay algo positivo que puedan ustedes tomar para continuar la aposta de la dignificación del país? Yo creo que ha habido harto positivo respecto a lo que han hecho los anteriores dirigentes y gobernantes también que han estado acá. Por ejemplo, el tema de la Constitución reconoce 3 formas de democracia: la democracia participativa, la representativa y la comunitaria. Pero la comunitaria solo se la ha puesto de adorno, parece. No se ha ni planteado conceptualmente qué es democracia comunitaria, tampoco se ha llevado a la praxis esta democracia comunitaria, que son espacios de decisión plural, donde justamente no existe solamente una persona que decide, sino es de manera consensuada y conjunta, ¿no? Y creo que ese tipo de situaciones son un poco lo que nos deja a nosotros con esa espina, ¿no? De decir, pero, o sea, de manera nominal ha existido este reconocimiento de las autonomías indígenas, de la democracia comunitaria, pero no se le ha llevado a la praxis. Creo que ese ha sido el error un poco que han cometido los anteriores gobiernos, de no llevar a la praxis a nivel institucional
a nivel de administración de las empresas públicas. Por ejemplo, debería ser con sociedades o con asambleas populares, donde la gente también diga: esta empresa pública sirve o no funciona. No ha habido nada de eso, han sido estructuras verticales replicadas al occidente, bajo un discurso de reivindicación de lo popular, de lo indígena, ¿no? Esto yo creo que ha sido también lo que ha frustrado a algunas personas que sí se han creído esto de lo que es la refundación del Estado y todo aquello, y que al mismo tiempo ha sido parte. Ha habido varios jóvenes que han nacido en el Estado plurinacional, que no han conocido la República de Bolivia, que no han visto esa exclusión que existía antes, porque como te decía, ¿no?, al apellidarse mamá y pues en un colegio particular era pecado. Entonces, creo que estas situaciones nosotros las rescatamos bastante ahora. Y que exista ya esa posibilidad de que una persona de piel morena se sienta con una persona blanca y hablen de igual a igual, y que no se estén echando, qué sé yo, mala vibra o discursos ajenos a lo que vendría a ser la discriminación y demás. Me parece importante, ¿no? Lo indio como categoría, me parece que sí se puede rescatar. Lo indio ya no es discriminatorio, me parece, ¿no?, a tanto como era antes. Claro, porque antes pues teníamos que bajarnos de la vereda para dar paso al Señor. Exacto. Sacarte el sombrero y saludarle. Claro, todavía hay gente resabios de eso que esperan eso. ¿Por qué crees que se ofenden con mi sombrero? Eso es. Pero en definitiva, eso hay que dejarlo a un lado, ¿no? Yo lo considero como miserias humanas. La Constitución sigue siendo un desafío. Sí. En el tema de la praxis, yo creo que hay que poner en práctica conceptos y definiciones que están un poco de manera abstracta. En el tema de autonomías indígenas tampoco se ha potenciado. Creo que hay unas 20 o 15 No, y de paso toditas las han vuelto en municipios, como cualquier municipio. No les han dado su naturaleza. Sí, es terrible el cuestionamiento. Querido hermano, hay el tiempo que corre. Vamos a hacer una breve pausita y retornamos para hablar también del censo. A ver cómo estamos, cuántos estamos, dónde estamos. Ya volvemos, no se muevan. Era tan solo un objeto, mira dentro de ti para encontrar el secreto, los derechos humanos, tu mejor instrumento. Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad. Hola Bolivia, ¿cómo están? En Derecho con Marianela Paco vuelve a ustedes el espacio para dialogar sobre derechos, democracia, nuestra realidad y el qué hacer. Estará con ustedes todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Reprise los días miércoles de 8 a 9 de la noche para poder interactuar, ver soluciones, ver propuestas de cómo avanzar. Así es, estaremos a través de UDES TV, su canal, la red de medios que nos acompañan y las redes sociales, Facebook, TikTok, YouTube e Instagram. Estaremos junto a ustedes a través de estos medios. No se lo pierdan. Gracias por continuar con nosotros aquí en Derecho con Marianela Paco. Y esta vez vamos a hablar del derecho de pertenencia. El derecho de pertenencia no solo tiene que ver con la familia. ¿Y qué te identifica esa pertenencia en una familia? El apellido. Y acá ya no tenemos que hacernos problema por querer pertenecer a una familia donde siempre están papá y mamá. Gran parte de los padres no son responsables y se van. Por eso 41% de las familias en Bolivia tienen como jefas de hogar a las mujeres. Entonces no se hagan problema, ¿ya? La pertenencia está por quien está para representar. En palabras simples y comunes es por quien da la cara por vos, ¿no? Ahora ese es el sentido de pertenencia. Ahora, este sentido de pertenencia también tiene otra dimensión y es la territorial. Tiene también otra dimensión que es la identitaria y cultural. Hay otra dimensión también de la pertenencia. Bueno, hablaremos de clases sociales, qué sé yo, pero yo me prefiero concentrar en estas dos pertenencias, territoriales e identitarias. ¿Por qué razón? Porque el censo, ¿no?, de nuestro país, el que se hizo el año pasado, se ha presentado recién en estos días, el 28 de agosto,
Y dice que como país hemos crecido harto. Somos 11.365.333 personas. El primer departamento con mayor población está Santa Cruz, con 3.122.605 personas habitando allá. Y seguido de La Paz. Después de La Paz está Cochabamba y así sucesivamente. ¿Por qué quiero que comentemos con Diego este tema? ¿Cómo se siente desde el alto? No, es que ha habido una campaña también, una contracampaña contra el censo. No querían que se les cense. En Santa Cruz he visto que están haciendo mea culpa entre sus oligarquías, ¿no? En el Alto, en La Paz, ¿qué ha pasado? Bueno, el tema del censo sí ha habido la participación, ¿no? Significativa, pero creo que el tema de la pregunta de cómo te identificas culturalmente existía una pelea, ¿no? Porque eso de mestizo no es una identidad cultural, pues, y la gente del Alto se identifica en su mayoría como aymaras, al margen de que haya sucedido, va a seguir diciendo, el Alto me parece la vanguardia cultural en el tema de lo que es identidad, ¿no? Pero sí ha habido un ausentismo en Santa Cruz y creo que esto ha sido también por sus cúpulas y élites que de algún modo han desmerecido este censo que se iba a dar. Me parece importante señalar también que en el Alto la gente sí tiene una pertenencia clara a cómo se identifican culturalmente, ¿no? Ellos no son mestizos, ellos son aymaras y se van a identificar como aymaras. Entonces, en el Alto sí estamos bajo esa óptica, me parece más de apropiación cultural y de todo aquello. Ahora, respecto a lo que vendría a ser los resultados del censo, sí me parece importante destacar lo que tú señalabas, ¿no? El ascenso que ha existido, pero que también hay un 38.7% de personas que se identifican como aymaras y quechuas, y que es solamente un 2% menos de lo que se ha dado en el último censo. Creo que esas dos variables son importantes destacarlas, ¿no? Yo pensé que iba a ser menos, la verdad, pero es importante que eso continúe creciendo y se continúe al mismo tiempo dignificando nuestra identidad cultural, lo aymara, lo quechua, cómo nosotros nos entendemos o nos concebimos. Por más de que no hablemos aymara, yo la verdad me identifico como aymara, pese a que no hablo aymara, y la verdad estoy aprendiendo, pero no me han enseñado. Es que el tema de la identidad no solo es el idioma, claro, ¿no? Es también es la forma de ser. Es porque alguna vez dijeron, ¿no? ¿Y por qué si eran poquitos españoles y eran hartos los indios, por qué no los han de...? Bueno, en otras palabras ya saben qué significa que estoy diciendo, ¿no? Entonces, pero es porque nosotros culturalmente somos de la vida, somos del respeto, ¿no? Y la miseria lo tomamos así, pues al miserable, ¿no? Pero de todas formas es algo cultural, es desde tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de relacionarte. Y nuestro sentido de pertenencia, como les decía, además de la identidad, es esta familiar. Mira que nuestras organizaciones precoloniales se basaban en la familia, ¿no? El ayllu, hasta ahora, y es extendido. Por eso decían que las extremas pobrezas a esta parte del mundo no le laceraban tanto porque teníamos este sentido de pertenencia familiar en el que hay colaboración, hay solidaridad mutua, ¿no? Entonces lo cultural, por eso no te preocupes por el idioma, puedes aprenderlo, lo importante es tu forma de vivir. Ahora, esta forma de vivir a mí me preocupa que no se refleje en Santa Cruz, porque en varios titulares nos han echado en cara las oligarquías económicas agroindustriales, ¿no? Diciendo de que ahora ellos tienen la mayor cantidad de población oriental. Y hay una subjetividad que manejan, como que siento que quieren hacer jurar que aman Santa Cruz a todo aquel colla que vaya. Y hasta donde yo sé, y es una desagregación que creo el INE no ha hecho, ¿cuántos collas hay en Santa Cruz? O sea, estoy hablando de quechuas, aymaras, cuántos guaraníes, ¿no? Entonces, esas identidades están invisibilizadas. Y están invisibilizadas porque a todo y a nada manejan el crucifijo y manejan la bandera verde y blanca. ¿Qué dices de eso? Sí, de que hay un regionalismo marcado en Santa Cruz es un tema cultural también de allá, ¿no? Pero hay algo que no se puede negar. No sé si has visto la última tendencia de los jóvenes de allá, de mascar coca.
o los boleadores, como les llaman, ¿no? Antes en Santa Cruz no podía, era pecado, pues la gente a la coca le tenía aversión. Pero ahora hay sectores, no solamente de clase media, alta, sectores incluso populares, o sectores incluso de estas clases medias altas, perdón, que están consumiendo la hoja de coca, que la mezclan evidentemente con otros, con bicarbonato y demás cuestiones, le llaman bolo ellos, ¿no? Pero está, o sea, en la praxis están haciendo cosas que de algún modo ellos han tenido como prácticas del sector indígena o de los indios, o los indios más coca y nosotros no, pero lo están adoptando. Entonces, yo creo que hay nomás una idiosincrasia allá, y evidentemente hay también un sector grande, aymara, quechua, que lamentablemente quizás no se acepta o no se identifica propiamente, pero en la praxis continúa, como tú dices, ¿no? Con esa lógica comunitaria, con esa lógica un tanto plural, o con las prácticas igual que de algún modo nos identificamos nosotros. ¿Qué va a pasar con Tuto cuando ganes, o si gana, ¿no? Allá en Santa Cruz va a prohibir esas prácticas, va a prohibir que la gente debe mascar coca. Ya está cimentado, no se puede cambiar eso. Pero a mí, ¿sabes qué me duele? Nosotros, cuando vienen del otro lado acá, no les hacemos sentir mal, ni les pedimos que juren a la bandera ni de La Paz, ni de Potosí, ni de Chuquisaca. Es normal para nosotros. ¿Por qué nos tienen que balcanizar? Sería segmentar tanto. Pero además, ¿por qué se llaman los cruceños estas oligarquías que vienen después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial a hacerse dueños de tierras que no son, y que nos maltraten y pretendan desde sus narrativas dividirnos? No sé cuál es tu reflexión final al respecto. Pero en la historia, Mario Aguilera, que de algún modo era uno de los más importantes pensadores allá de Santa Cruz también, decía justamente de que Santa Cruz en algún momento ha sido relegado en el tema de tomas de decisiones de acá. Todo se ha centralizado en la capital, o en Sucre, o en La Paz, en el tema de la historia, ¿no? Y evidentemente ellos en un tiempo se creían más pertenecientes al lado de Paraguay, o al Brasil, no al lado de Bolivia, por la línea acá. Y eso ha pasado de generación en generación. Yo creo que más bien Santa Cruz ha estado aquí más. ¿Por qué? Hay que revisar la historia de los presidentes, pero hay que hablar de las oligarquías. Claro, pero hay que ver también del grado de participación que han tenido ellos. Por ejemplo, en el tema de la primera Asamblea Constituyente, o en el tema de la Constitución, o la Constitución de la República de Bolivia, no han estado. Pero entonces es una pelea de oligarquías, no de los pueblos. Pero lamentablemente las oligarquías han sido las que han ido heredando. Porque mira, hasta ahorita en la historia de Bolivia tienes un solo presidente aymara, que es el Evo. No hemos tenido un presidente quechua, no hemos tenido un presidente guaraní, que hablaban sí, pero así de raíz, no. No, tampoco. Y tampoco Evo creo que hablaba aymara. Bueno, no hablaba, pero era aymara, ¿no? Era aymara, sí. Nació ahí, ¿en dónde era? En Orinoca. Creo que eso tampoco lo ha sabido solidificar el MAS, y es una de las críticas también que se hace al anterior gobierno, ¿no? El de construir esos puentes de diálogo con lo que es Santa Cruz. La interculturalidad. Y la interculturalidad también, llevarla allá, ¿no? Evidentemente no, se han resistido. Es por lo que te mencionaba, ¿no? Cuando tienes una sociedad que evidentemente tiene ese prejuicio de entender que solo el centralismo, solo La Paz, solo Sucre ha tomado las decisiones. Pero no es más bien un discurso de atrincheramiento por querer tener hegemonía en cualquier rincón. Yo creo que es también una excusa para abstraerse de lo que vendría a ser Bolivia como nación, ¿no? Pero porque el discurso, ¿quiénes lo manejan? Eso hay que ver, ¿no? Y qué ascendencia tienen. En el caso de Branco, por ejemplo, que es el más radical. Es croata, claro. Y también la gente sabe, incluso sabe que Barcel ha traído japoneses, colonias japonesas de Santa Cruz para poblarlas, para supuestamente hacer esa purga de sectores que de algún modo eran guaraníes y demás. Eso yo creo que está en la historia, eso se ve, pero tenemos que trabajar con lo que hay ahora, ¿no? Sí. Y creo que hay un sector de la población, como te mencionaba, que entiende, que quiere a La Paz, que se siente parte, que masca coca, que viene acá, que no lo ven esto como malo, ¿no? Entonces, poco a poco quizás se vaya dando los avances, pero esperemos que si ganan opciones de extrema derecha, todo lo que se ha avanzado, que es poco en Santa Cruz, vaya terminando en nada, ¿no? Bueno, ahí está el desafío, Diego. Te agradezco por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. En este diálogo, yo encantadísima para que vean ahí estas otras miradas que son retadoras.
retadoras para tejer nuevas ideas, para tejer nuestra inclusión, para tejer nuestro país, así tan bonito que es diverso. Hay que combinar los colores, los sabores, como siempre, y el deber es de todas y cada uno de nosotros. A los que no quieren, que no nos quieren, pues que sigan ahí, pero las mayorías, que somos gente de bien, pues hay que poner las manos a la obra para abrazarnos en un corto tiempo y no dejemos que nos profundicen en los ojos.